Amén. Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y hoy día vamos a continuar con nuestra serie Enseñanzas de importancia para la iglesia de hoy. Y hoy día vamos a hablar acerca del engaño de la confesión positiva. Hoy día terminamos con estos trillizos que comenzamos hace 2 semanas. Si Dios contesta todas las oraciones, si es bíblico decretar, y hoy día el engaño de la confesión positiva. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 11, versículo 23, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 11, versículo 23, aleluya. Marcos capítulo 11, versículo 23. Y hoy día nuestra enseñanza de hoy es el engaño de la confesión positiva. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Así dice el Señor. Vamos a leer con la guía del Espíritu Santo, porque Él solamente nos puede dar la revelación correcta y certera de la palabra de Dios. Así dice el Señor. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, hermanos, uno de los engaños más usados en estos últimos tiempos es esto de la confesión positiva. Por gente que es muy evidente que la codicia es lo que los mueve. Usan el engaño de la confesión positiva para la recaudación de fondos, entre comillas, supuestamente para el ministerio. Y ahí te dicen, ¿no? Mándenos $200 y confiese que esos $200 se van a multiplicar en miles. ¿Qué digo en miles? En millones, dicen estos confesores positivos. Pero la pregunta es si es bíblico eso de la confesión positiva. Y para eso vamos a estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos interesa, ¿sí o no? Hermanos, ya lo vimos la semana pasada. El decretar y la confesión positiva es parte de la falsa doctrina del movimiento de la fe, del movimiento sobrenatural, según ellos, del pensamiento positivo. Hermanos, y esta doctrina enseña que cualquier persona puede obtener cualquier cosa que desee con solamente confesar positivamente, con solamente hablar, repitiendo constantemente lo que quiere. Lo creo, lo confieso y lo recibo. Pero este concepto, hermanos, no es bíblico. Gloria a Dios. Eso no está en el cristianismo. Sino esto es un concepto metafísico. Pero, ¿qué es la metafísica, pastor? Hermanos, según el diccionario Larousse y la enciclopedia británica dice, la metafísica es una rama de la filosofía y su exponente más rico en pensamientos metafísicos fue Aristóteles. Él hizo 14 volúmenes donde desarrolló toda esta filosofía. Metafísica en sí significa después de la física, y es una rama de la filosofía que estudia los principios más elevados del pensamiento humano, de la existencia humana. Y dentro de la filosofía metafísica hay una rama que se conoce como metafísica del lenguaje. Y de ahí es de donde se desprende la confesión positiva, el repetir, el hablar positivamente. Porque ellos dicen, según la filosofía de Aristóteles, esto en cuanto a filosofía se refiere, que todo lo que está a nuestro alrededor, cómo están las cosas, nuestras circunstancias, las cosas que nos pasan en el diario vivir, tiene que ver mucho, o todo, dicen ellos, con la mente positiva que tú tengas, que nosotros tengamos. Entonces el hablar positivamente siempre, si en tu mente está, en tu boca está, yo soy un hombre de éxito, según la metafísica, con el simple hecho de confesarlo, ya eres un hombre de éxito, dicen ellos. El asunto es que fue precisamente que en los años 80, cuando se introdujo dentro del cristianismo este concepto filosófico, porque un pastor coreano llamado Paul Jong Lee Cho, él escribió un libro que se llamó La Cuarta Dimensión.
Y ahí él expuso su pensamiento filosófico metafísico. Y él hablaba del pensamiento positivo, de la mente positiva. Posteriormente, hermanos, con el correr de los años, esta enseñanza fue introduciéndose dentro del cristianismo. Pero hermanos, no hay antecedentes de que esto existiera en la iglesia primitiva. Y aún en los 1800 años, 1900 años después, dentro del cristianismo, hermano, no hay evidencia que haya existido nada de esto. Entonces, pastores, sobre todo en los Estados Unidos, como Kenneth Copeland, Janet Kagan, John Austin, ellos adoptaron este pensamiento filosófico y lo comenzaron a expandir, y desgraciadamente en la actualidad tenemos el cristianismo mezclado con filosofías metafísicas. El pasaje bíblico que ellos usan, los metafísicos cristianos, su mensaje favorito es Marcos 11:23, nuestro texto de inicio. Pero vamos a ver si es verdad que la Biblia dice eso, porque eso es lo que nos importa, ¿sí o no? Hermano, esto yo he escuchado en el cristianismo de hoy. En la mayoría de las iglesias, por no decirte todas, hermano, gloria a Dios, aleluya. Este texto que leímos, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Suena bien, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay evidencias bíblicas acerca del pensamiento positivo, acerca de la confesión positiva. Yo les enseñé que uno de los principios de la hermenéutica es ver el contexto. Y vamos hoy a ver el contexto de esta escritura. Yo te lo voy a resumir, porque si no, no vamos a alcanzar, el tiempo nos va a ganar. Aquí, hermanos, en Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 11, ahí habla, tú puedes leerlo con más calma en tu casa. De ahí habla de cuando Jesús, montado en un bullito, entró a Jerusalén. Y la gente gritaba, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, ese es el episodio, yo lo estoy resumiendo. Después en el versículo 12, dice que al siguiente día, lo que sugiere que es algo continuado. Como hoy día, domingo de Ramos, Jesús estaba entrando a Jerusalén. Y como mañana, gloria a Dios, aleluya, dice que salieron de Betania. Y dice que Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, fue a ver si podía hallar alimento, hermano, en esa higuera. Perdón, higos, correcto. Pero dice que cuando él llegó, nada halló, sino solamente hojas, porque no era el tiempo de higos. Y dice que entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice que lo oyeron los apóstoles, los discípulos, hermano. Ahora, del versículo 15 al 19, ahí habla de cuando Jesús entró al templo, sacó a todos los que estaban enriqueciéndose a costa de la fe, y habían hecho igual que en estos tiempos, hermano, venta, comercio, de todo. Y dice que Jesús tomó un látigo y los echó fuera y les dijo, esta es casa de oración y no casa de mercado. Yo estoy resumiendo, hermanos. Versículo 20, gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, ya te diste cuenta de qué se trata el contexto. Y pasando por la mañana, o sea, era la siguiente mañana, o sea, pasado, domingo, lunes, el día martes. ¿Lo estás entendiendo? Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué le está diciendo? Tened fe en Dios. Entonces, ¿qué les estaba enseñando en ese momento? Que tengan fe en ¿quién? En Dios. Cuando tú vas a orar, hermano, y le dices, dame fe, pero ¿fe en qué? Dame fe en Cristo, dame fe en tu palabra, Señor. ¿Lo estás entendiendo o no? Eso les estaba enseñando. Versículo 23.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué crees que le está enseñando Jesús? ¿Acerca de qué les está enseñando? ¿Del confesar positivo? No, les está enseñando de tener fe en Dios. Y está diciendo, y cuando le pidan a Él, todo lo que salga de su boca, no lo duden. Si ustedes creen que Dios los está escuchando, todo lo que ustedes digan, les será hecho. Y la prueba está, el contexto. Lo que hemos leído antes. ¿Se están dando cuenta o no? Eso lo confirma. ¿Están entendiendo o no? Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, hermanos, y la confesión positiva no es oración. Todo lo que pidiereis, ¿qué? Orando. La confesión positiva es afirmación. Yo digo, lo creo y lo recibo. Y confieso esto y confieso aquello. Y eso no es oración. ¿Lo estás entendiendo? Creed que los recibiréis y os vendrá. Otra prueba de que está hablando acerca de la oración. Y cuando ores, tienes que tener fe en Dios. Para que lo que tú pidas, no tienes que dudar y lo recibas. Eso les está diciendo. Versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hermano, y esta doctrina de la confesión positiva agrede una de las joyas más preciosas que tiene el cristianismo, que es la oración. ¿Por qué la agrede? Porque haces a un lado a Dios. Porque si yo confieso y lo que yo digo eso se hace, entonces ¿para qué necesito orar a Dios? ¿Ah? ¿Para qué oro a Dios? Mejor me la paso confesando positivo y todo lo tengo y todo lo recibo. ¿Lo estás entendiendo? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermano, un requisito para que Dios escuche tu oración es perdonar. Aquí está poniendo uno de los requisitos. Aquí hay un requisito, hermano, para que Dios escuche tu oración. Hermano, si tú tienes enojo con alguien, estás odiando a alguien, tienes rencor a alguien, aborreces a alguien, hermano, Dios no va a escuchar tu oración. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esto es el contexto. Pregunta. El versículo 23 enseña que cualquier cosa que yo digo ya lo traigo al mundo visible. ¿Ah? No. Está hablando de la oración. Ahora, la Biblia enseña claramente las condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Y vamos a ir a la Biblia, porque aquí mismo pone una condición, que no tenemos que odiar a nadie. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás entendiendo? Allá en Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 15, te alabamos, Señor. Juan capítulo 15, el versículo 7, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice el Señor? Vamos a escudriñar. Juan capítulo 15, versículo 7. Escuchen bien. Aleluya. Si permanecéis en mí, hasta ahí. Si permanecéis en mí. Escuchen bien. Si permanecéis en Aristóteles, si permanecéis en lo que dice el pastor, si permanecéis en lo que dice el motivador tal, ¿así dice? No. Jesús dice, si permanecéis en mí. O sea, si crees en Cristo, si crees en mí, dice el Señor. Eso quiere decir, si permaneces en mí, si crees en mí. Y luego añade,
y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Dónde tiene que estar sus palabras? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la traducción correcta? O sea, tú conoces la palabra, pero no solamente tienes un conocimiento intelectual, sino que permanecen en ti. Tú estás obedeciendo la palabra, estás viviendo la palabra. A eso se refiere. ¿Lo están entendiendo o no? Van a ver, la Biblia es clara, hermanos. Entonces, si tú vives la palabra, y como tú vives conforme a la palabra, hermano, no vas a pedir pues como los avariciosos. En ninguna parte de la Biblia Dios enseña a pedir riquezas, en ninguna. Puedes mostrarme todo, en ninguna parte, ¿no? Muéstrame un texto. ¿Ah? Muéstrame un texto. No hay. ¿Por qué? Porque como tienes la palabra en ti, estás viviendo conforme a la palabra, entonces sabes lo que tienes que pedir, sabes qué es lo necesario para ti. ¿Y qué es lo necesario para ti? Señor, cambia mi carácter, quita de mi vida el orgullo, la envidia, la desobediencia, la rebeldía, la incredulidad. Uy, la lista es larga, hermanos. ¿Lo estás entendiendo? Entonces dice, si tú haces eso, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. ¿Qué es pedir, hermanos? ¿Ah? ¿Verdad que no dice tienes que confesar positivo? ¿Ah? Pedid. ¿Y pedid qué es? Oración. Gloria a Dios. Y dice que nos será hecho. Qué preciosa promesa de Jesús. Pero para eso tienes que vivir la palabra, hermanos. Es otro requisito. Hermano, el punto es que ese pedid todo lo que queréis y os será hecho, está sujeto a la voluntad de Dios. Y como en ti mora la palabra, tú vives la palabra, tú aceptas la voluntad de Dios para tu vida. Y dices, Señor, si tú quieres, lo vas a hacer para mí. Pero si no lo quieres, no me vas a responder. Y todo eso tiene que estar sujeto a su voluntad. Una prueba bíblica, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 3. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Así dice el Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es eso? Fe. Eso es fe. Esto es para los que creen. ¿Lo estás entendiendo? Pero si tú vas a alguien, oye, Cristo te puede sanar. ¿Y quién es Cristo? Ya, pero si me puede sanar ya, lo que sea, con tal que me sane. ¿Lo estás entendiendo o no? Esto es para los que creen en Cristo Jesús. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, tengan fe en el Hijo de Dios, tengan fe en Cristo. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedimos. ¿Eso es parte de qué? Pedir, ¿es parte de qué? De la oración. ¿Qué dijo el Señor? Pedid, dice, os dará.
Gloria a Dios, aleluya. Y no, nada que ver con la confesión positiva. ¿Se están dando cuenta o no? Aleluya. Y si está en la voluntad de Dios, ¿qué dice? Él nos oye. Ahora, ¿cómo está el asunto? Si yo permanezco en Cristo y sus palabras permanecen en mí, pido todo lo que yo quiero y yo os lo haré, dice el Padre. Pero luego la misma Biblia nos dice, pidan. O sea, pido todo lo que quiero. No. Si pedimos conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Porque a veces, hermano, no pedimos conforme a su voluntad. Yo me imagino al Señor esperando que tú ores de esta manera. Ejemplo, Señor, cámbiame, ayúdame a ser un mejor hombre, para tratar mejor a mi esposa, a mis hijos, o viceversa, ¿no? Ayúdame a no ser tan enojón. Señor, ayúdame. ¿Esa oración está esperando el Señor? Pregunta, ¿esta oración estará conforme a su voluntad? Sí, porque Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte. Él quiere que tú seas una nueva criatura. Porque si sigues siendo el mismo enojón, el mismo orgulloso, de nada, hermano. De nada te sirve que estés en la iglesia. Pero nosotros salimos con otro tipo de oración, hermano. Ejemplo, Señor, confío en ti. Tú eres todopoderoso. Y sé que tú me puedes dar el mejor auto de Oruro, Señor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Ahora vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice el Señor? Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y estamos tomando todo el contexto de la Biblia, hermanos. Hermanos, los metafísicos del cristianismo dicen, y así dicen nuestros, no sé qué decirles. Si tú oras de esta manera, Señor, si es tu voluntad, prospérame. Hermano, estás orando mal, porque sí es la voluntad de Dios que tú prosperes. Y ponen otro ejemplo. Si tú oras, Señor, si es tu voluntad, sáname. Y ellos dicen, no, estás orando mal, porque sí es su voluntad que te sanes. Y ellos usan versículos como estos para engañar. Vayamos a Mateo 8:16. Mateo 8:16, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo 16. ¿Qué dice el Señor? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y ahí dice, ¿no?, el confesor positivo, ¿a cuántos enfermos sanó? Y contestan todos, ¡a todos! Entonces la voluntad de Dios es sanar a todos. Pregunta, ¿es la voluntad que se sanen todos? Sí. Pero, escuchen, lo va a tener enfermo, pero escuchen. Vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 1. Hay requisitos, ¿se acuerdan? Hay requisitos que se tienen que cumplir. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios está interesado, hermano, en que tú cambies. Para Dios no es problema sanar a nadie, a ningún canceroso, a ningún hombre diabético, no es problema para Él sanar. Pero ¿sabes cuál es la prioridad de Dios? Salvar, que tú cambies. Porque ¿de qué sirve que te sane y sigues, gloria a Dios, sin madurar, sin crecer, sin cambiar? Eso no le sirve al Señor. Mira, escucha. Capítulo 6, versículos 1, lo vamos a leer hasta el 6, la primera parte, así dice el Señor.
Salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. O sea, fue al lugar donde él nació, a Nazaret. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿cómo es eso, pastor? Por un lado es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos. Pero ¿por qué no todos sanan? Por varias razones. Lo primero, hermanos, tiene que estar en la voluntad de Dios. ¿Ah? Vimos hace rato, cuando, gloria a Dios, aleluya, hay requisitos para que Dios conteste ciertas oraciones. Tienes que perdonar a los que te ofenden. Tienes que vivir la palabra, tienes que obedecer la palabra. ¿Lo estás entendiendo? Pero ahora hay otro punto. También está la incredulidad. Entonces estos hombres aquí en Nazaret no se sanearon. ¿Por qué? Porque no tenían fe. ¿Se acuerdan de la mujer que decía: si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva? Y su fe le hizo acercarse y tocar el manto de Jesús. Y Jesús se voltea: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? La mujer le dice: yo. Y Jesús les responde: tu fe te ha salvado. Tenía fe la señora. Pero ¿por qué no pudo hacer milagros ahí en Nazaret? Porque no tenían fe en Cristo. Y no lo aceptaban como a Dios. ¿Qué les dijo cuando se secó la higuera? Tengan fe en Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Está fácil. Ahorita vamos a completar si a alguno le quedó la duda. Volvamos al tema. Hermanos, en el contexto general de la Biblia, la higuera es un símbolo de Israel. Los que ya están añitos saben eso. Para los nuevitos, hermano, la higuera es un símbolo de Israel. Amén. Y dice que él entra a Jerusalén proféticamente. Él sabía que la higuera era símbolo de Israel. Él va a la higuera tratando de encontrar fruto y no lo encuentra. Y le dice: nunca más salga fruto de ti. Y se seca. Hermanos, Israel se había secado. No había dado los frutos que Dios esperaba. Y no solo eso, se habían corrompido. Y en la misma casa de Dios hacían sus negocios, sus estafas, sus engaños con la fe del pueblo. Hermano, Israel estaba corrompido, estaba sin frutos, no servía para nada, había perdido la fe en el Señor. Los profetas habían profetizado que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a volver. Y lo estaban viendo, pero no creyeron en él. Y cuando se seca la higuera, en lugar de decirles cualquier otra cosa, les dice: tengan fe en Dios. Israel había perdido la fe. Y esta gente, usada por doctrinas de demonios, hermano, y actualmente hay muchas doctrinas de demonios dentro de la iglesia, nos quieren hacer perder la fe. ¿Lo vas a permitir, hermano? ¿Vas a permitir que te quiten la fe? ¿Ah? Con eso de la confesión positiva, del decretar. ¿Tienes que poner tu fe en esas cosas o en Dios? ¿Ah? En lo que respecta a mí, hermano, no. Y como pastor, yo tengo la responsabilidad de enseñarles a ustedes y prevenirles. Esta doctrina ataca la oración, porque si yo confieso y digo positivamente y hablo y hablo y hablo y recibo, hermano, ¿para qué quiero orar a Dios? ¿Lo estás entendiendo o no? Es lo mismo que dicen los esotéricos, los psicólogos. Véanlos, escúchenlos por la radio. ¿Por qué? Porque son metafísicos.
y no son cristianos. Se acepta eso en el mundo, pero dentro de la iglesia cristiana, no permitas que te quiten la fe. Pon tu confianza en Dios. Tened fe en Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Vayamos a Marcos 10. Vamos a ver si Jesús contestó todas las peticiones. Porque a veces sí contesta, pero a veces no. Y aunque haya fe, tengo fe, pero ¿por qué no me contestó? Porque no es su voluntad lo que le estás pidiendo. Marcos capítulo 10, versículo 35. Aleluya. Grábate estos textos. Marcos capítulo 10, versículo 35. ¿Qué dice el Señor? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Ven? Estos apóstoles estaban pidiendo mal y Jesús no les podía contestar. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué no? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: ¡podemos! Gloria a Dios, aleluya. Hermano, en otras palabras, ellos eran unos orgullosos que anhelaban fama, que anhelaban posición. Y toda aquella oración, escúchame bien, toda aquella oración que pretenda satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, jamás el Señor te las va a contestar. Jamás. ¿Escucharon? Porque no es la voluntad de Dios eso. ¿Lo estás entendiendo o no? Y este es un ejemplo. Mira, continuamos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Entonces estaba diciendo: ya están asignados los lugares. No les puedo contestar la petición. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Vamos a otro ejemplo en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 12. Aquí vamos a estudiar, y en teología esto se llama exégesis del texto. Es decir, donde se desglosa palabra por palabra y versículo por versículo, yendo a los textos originales para sacar el verdadero significado. Esa es la exégesis. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Aleluya. Vamos a ver cuál es el contexto. Y igual que hace un momento, hermanos, voy a decirte de qué se trata para ganar tiempo. Del versículo 1 hasta el 6, Pablo cuenta que Pablo había tenido una experiencia maravillosa. Él había sido arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas, donde vio cosas, y el Señor le dijo: mira, ni se las cuentes, porque no lo van a entender, no las pueden comprender. Entonces Pablo dice: no me fue permitido mostrarles y enseñarles estas cosas. Ese es el contexto de segunda de Corintios capítulo 1, versículo 6. Pero ¿qué dice el versículo 7? Ahora sí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, aquí está hablando, el orgullo espiritual no me domine, por haber tenido una experiencia maravillosa, por haber ido a la misma habitación de Dios. Y Pablo reconoce que tenía tendencia a enorgullecerse, porque visitó el tercer cielo. Hermanos, algunos hablan apenas en lenguas o son usados con algunos dones, ya están orgullosos, ya están soberbios. Yo toco mi mano y se sanan, yo soy el ungido de Jehová y no sé qué y no sé qué. Y qué pena de esos hombres. ¿Saben una cosa?
El orgullo espiritual es lo más tonto que puede haber. ¿Por qué? Porque de nosotros no es nada. Porque enorgullecerse, hermano, ¿de qué? Si todo es de Dios, todo es de Él. Todo nos ha dado por gracia, por medio de la fe, porque creemos en Él. No nos pertenece. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Me fue dado un aguijón en mi carne. Quiero resaltar la palabra aguijón. Y esta palabra viene del griego eskolop, que significa vara puntiaguda, como una estaca para fijar algo. ¿Conocen eso? Gloria a Dios, aleluya. Pero figurativamente, según el diccionario griego, significa discapacidad corporal. Es decir, una vara puntiaguda que penetra alguna parte del cuerpo y te discapacita corporalmente. Ya no funciona uno de tus brazos, o uno de tus ojos, o uno de tus oídos, etcétera, etcétera. Y entras en un estado de discapacidad. Estás disminuido físicamente. Un aguijón en la carne. Allá en Gálatas capítulo 4, versículo 13, da la explicación más clara. Allá a la vueltita está, a dos páginas, perdón. 4.13, Gálatas 4.13, mira lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. A ver, pregunta, ¿se enfermaba o no se enfermaba Pablo? ¿Ah? Entonces, ¿cómo es eso de que los cristianos no se enferman? Y si se enferman es porque no tienen fe o porque están en pecado. Y ahí surge otra pregunta, ¿Pablo no tenía fe? ¿O es que era un pecador? ¿Ah? Entonces, ¿de dónde salió eso? Pablo decía varias veces, no solamente en esta ocasión, ¿quién enferma y yo no enfermo? Santiago dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros, o sea, entre los cristianos? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite en el nombre de Jesús. Oren por él y la oración de fe sanará al enfermo. O dice, confiesen, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Así dice? ¿Verdad que no dice así? Entonces, ni se asoma a lo que han dicho estos metafísicos del cristianismo de hoy, hermano. ¿Lo estás viendo o no? Está fácil, ¿verdad? ¿Qué más dice? Volvamos a 2 de Corintios. Te alabamos, Señor. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Gloria a Dios. No, 2 de Corintios, volvemos a nuestro texto del comienzo, 2 de Corintios 12, versículo 7. O sea, él estaba enfermo del cuerpo. Y él estaba hablando ahí del cuerpo físico. No estaba hablando simbólicamente, como lo dicen los metafísicos. ¿Lo estás entendiendo o no? Pablo estaba enfermo del cuerpo. Pero estos metafísicos dicen, no, los cristianos no se enferman. Y si se enferman es porque andan mal, porque cometieron pecado. Porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y nuevamente sacan la Biblia. Y sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra Pascua fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así dicen. Y es verdad, ¿sí o no? Pero, entonces, ¿por qué Pablo enfermó? Hermanos, vamos a estudiar eso. ¿Por qué algunos sanan y otros no sanan? ¿Alguien ha escuchado de Kathryn Kuhlman? Hermano, esa fue una mujer que en los años 80 fue usada con el don de sanidad. Hermano, es impresionante la vida de esta mujer. Y ponía sus manos sobre los paralíticos en sillas de ruedas y se paraban y caminaban, hermanos. Y brincaban. Y hermano, era una cosa impresionante. Pero ¿saben? Esa mujer murió de cáncer. Según sus crónicas de ella y sus biógrafos decían que antes de ministrar para orar por la gente, ella estaba en un cuarto atrás orando y diciendo, Señor, yo no entiendo,
pongo mis manos en los cancerosos y se sanan. Pero yo tengo cáncer y tengo fe. Tú me puedes sanar del cáncer. Tú me puedes quitar el cáncer. Y al final dice que ella decía, mira Señor, no me interesa. ¿Cuál es la razón? Yo saldré y pondré mis manos y la gente se sanaba, hermanos. Y dice su biografía que ella salía enferma por el cáncer. Y es terrible esa enfermedad. Yo he visto algunos pacientes, es terrible. Y dice que esta mujer, Kathryn Kuhlman, ponía sus manos sobre los enfermos de cáncer y dice que le empezaron a abundar estos enfermos. Y comentaban, esa mujer toca las manos sobre los cánceres y se sanan. Y dice que todos los canceros iban. Y se sanaban, y se sanaban, y se sanaban. Pero ella se murió con cáncer. Explíquenme eso, hermanos. Sí hay una explicación. Y está ahí en la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Un mensajero de Satanás que me abofé para que no me enaltezca sobre manera. Entonces, me fue dado, ¿qué dice? ¿Quién le dio el aguijón? ¿La Virgen María? ¿Los demonios? ¿Quién fue? Dios. Dios le dio esa enfermedad. Hermano, esta gente metafísica, ellos niegan que Dios haga lo que Dios hizo con Job. ¿Ah? Ellos niegan. No, ¿cómo él? Ellos niegan lo que hizo con Jonás, lo que hizo con Pablo. Y ellos dicen que Dios no puede enviar nada de esas cosas a sus hijos. Eso dicen ellos. Pero la Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para que tocare a Job. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? Es decir, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Prueba bíblica. Pedro, dice que le dice al Señor, Pedro, dime Señor, Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear como a trigo. Yo me imagino ya a Pablo, ¿qué? Pedro, perdón, ¿qué? ¿Y qué hiciste, Señor? Le di permiso. Pero no, Señor, yo hasta la muerte te seguiré. Por eso justamente le di permiso. Porque no entiendes que no es con tus fuerzas. Pero no te preocupes, yo he rogado para que tu fe no te falte. Y dice que el diablo lo zarandeó, gloria a Dios, a Pedro. Pero ¿quién le dio permiso? Dios. Entonces, Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Acuérdense que Dios es bien sabio y sabe hacer las cosas con sabiduría. Jonás desobedeció, ¿se acuerdan o no? El mandato que Dios le hizo, ve a predicar a Nínive. No, yo no voy. Y dice que huyó de la presencia de Dios. Y subió a un barco. Y mientras iba, dice que mientras iba en el barco, dice que se levantó una tempestad tremenda. Y dice que estaba a punto de hundirse el barco. Y todos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué? Y dice que Jonás les dijo, es mi culpa. Si ustedes me botan al mar, el agua se aquietará. Y dice que lo agarraron a Jonás. A la 1, a las 2 y a las 3. Lo botaron. Y dice que se calmó, hubo bonanza. Pero Jehová dice que tenía preparado un gran pez. ¿Quién tenía preparado el gran pez? ¿El diablo? Dios. Pero esta gente metafísica dice que no, que Dios es amor, que Dios no puede hacer nada de eso con sus hijos. Pregunta, si uno de tus hijos te hace una travesura, o te hace un renegar, comete un pecado, o algo que no está bien, ¿lo castigas o no lo castigas? Le das con la vara. Díganlo. ¿Qué padre es aquel que a su hijo no disciplina? Y esa gente dice, no, Dios no castiga. Y les preguntan, ¿cuál Dios crees? Porque el Dios de la Biblia no dice eso. Gloria a Dios. No, pero mi hijo se porta mal y yo no lo castigo. Es que lo aborreces. Hay muchos que confunden eso, hermanos.
Yo no castigo, amigo, porque no lo aborreces. Porque tú solito te vas a encargar de destruirlo. A tu hijo tienes que corregirlo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. No de loco, no sin motivo, no porque estás de mal humor, no. ¿Lo estás entendiendo o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Primera de Corintios, ahí dice, no lo busques, que todas estas cosas de todos estos hombres del pasado, del Antiguo Testamento, para que me lo entiendas, se escribieron con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Para nuestro ejemplo. Se escribieron para nuestra amonestación, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y eso somos nosotros, para que no forniquemos y tentemos al Señor. Y no perezcáis como ellos, dice la Biblia, que murieron en el desierto. ¿Castiga a Dios todavía o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que ellos tienen su mente tan positiva que no creen en nada negativo, hermanos. Continuamos, 2 de Corintios 12, 7, la última parte. Gloria a Dios, aleluya. Para que no me enaltezca sobremanera. Gloria a Dios, aleluya. O sea, para que no me haga pues, al espiritual. Uy, yo soy el ungido de Israel, yo soy el ungido de los Corintios, yo soy el ungido de los de Galacia, de los de Tesalónica, yo soy el ungido. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Dios le tuvo que mandar a Pablo una enfermedad del cuerpo. Por eso les dijo inclusive en una ocasión a los Gálatas, mirad con cuán grandes letras les escribo. Porque estaban mal de la vista. Letras grandes, dice. Y todo esto nos lleva a entender que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Gloria a Dios. Una enfermedad en sus ojos. Gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito ahí de Dios? ¿Por qué le dio la enfermedad? ¿Por qué no lo quería sanar? Estaba tratando con su... Grábatelo. Hay un propósito siempre. Por eso Romanos 8:28 dice, todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios, nos ayuda a bien. Y es conforme al propósito para el cual... ¿Te das cuenta que no era por arruinarle la vida a Pablo? Sino lo estaba cuidando porque lo amaba. ¿Lo estás entendiendo? Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado. Respecto significa de eso que tengo en los ojos. Dice, he confesado positivamente 3 veces, así dice. He rogado. ¿Y aquí qué está diciendo cuando dice eso? ¿De qué está hablando? He orado. Y esta palabra he rogado viene del griego paracalaeo, que significa invocar, implorar, orar y llamar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, al que llama, se le abrirá? Y Pablo está diciendo, pues yo he llamado 3 veces, he orado 3 veces, he invocado 3 veces. Y díganme una cosa, ¿Pablo tenía fe? Sí, yo les aseguro que tenía más fe que cualquier metafísico actual, porque él era un hombre de fe, echó fuera demonios, sanaba enfermos, pero de pronto él estaba enfermo y no se podía sanar. ¿Por qué? Porque el poder no era de él, era el poder de Dios, su gracia. ¿Lo están entendiendo o no? He rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? ¿A quién oró? Yo quiero que noten que en ninguna parte donde estamos leyendo se enseña, yo no tengo nada por fe, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Pablo enseña algo así? ¿Ah? Como una pariente que tengo. Y cuando le enseño la Biblia, cancela tus palabras.
Te reprendo, Satanás. No tengo nada. Uy, hermano. Y cada día le ves, hermano, más mal, hermano. Entonces, como no tiene nada, Dios no sana de nada. ¿Sí o no? Imagínate que tú vas al médico porque te duele algo. Ay. Y ahí el médico te pregunta, ¿qué sientes, señor? Nada. ¿Por fe? ¿Ah? ¿Harías eso? Miren, hermanos, el puro sentido común, hermano, agrede aún nuestra inteligencia humana y nuestra razón, ¿sí o no? Hasta chistes se han hecho de eso. ¿Saben ese chiste o no? Se cuenta que un predicador cayó al infierno. Y ahí está, ¡ay, qué calentito está aquí! Y de pronto dice que por la pierna izquierda del infierno, otro predicador también cayó al infierno. Porque el otro cayó por la pierna derecha. Porque alguien dijo la pierna izquierda y la pierna derecha del infierno. Hermano, les digo, hay cada invento, Dios mío, Señor. Y dice que dentro del infierno, de pronto se miran. Y el otro, yo conozco a este. Y el otro lo mira, yo conozco a este. Y dice que se acerca. Oye, ¿que tú no eres el predicador? Y el otro dice que le contesta, ¿que tú no eres pastor? Y dice que los dos dicen, sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Le pregunta el uno al otro. Y le contesta, es que yo creía que la salvación no se perdía. E hice muchas cosas, jugué con la gracia de Dios. Y ahora estoy aquí en el infierno. Y al otro le pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? Y el otro le responde, por fe no estoy aquí. Porque confieso que no estoy aquí. Creo que no estoy aquí. Sigan confesando positivo. Dejen a un lado al Señor. Y se van a ir derechito al infierno. Y se van a encontrar con los metafísicos allá abajo por hacer a un lado a Dios. ¿Están entendiendo? Hermano, eso es una ofensa a Dios, esa doctrina. Porque salió de mentes, de pensamientos elevados como Aristóteles. Pero eso no salva, hermano. Seguimos. Versículo 9. Bástate mi gracia. Y bástate significa confórmate. Y aquí gracia es la capacidad de soportar cualquier situación. Estoy enfermo, Señor. Ya no me pidas para que te sane. No te voy a sanar. Pero bástate de mi gracia. Yo te voy a capacitar para que en medio de tu debilidad y enfermedad, tú tengas fuerza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más dice? Aleluya. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y poder, esta palabra viene del griego dunamis. De ahí también viene la palabra dinamita. Poder. Y significa capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Ahora, hagamos una reflexión. ¿Cómo les predicó Pablo a los Gálatas? ¿Cómo estaba él? De salud. Enfermo. Pero ¿de dónde sacó fuerzas para viajar hasta Galacia y predicar el Evangelio? Del poder de Dios. Y ese poder es la capacidad de hacer cualquier cosa. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Gloria a Dios. De buena gana. ¿Por qué? ¿Por qué él comenzó a deleitarse? ¿Por qué él comenzó a glorificar? ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles cuando les perseguían, los azotaban, los golpeaban? ¿Por qué podían levantar las manos y glorificar a Dios? ¿Saben por qué? Porque fueron perfeccionados. Y esa palabra perfeccionar viene del griego teleidio, que significa completar, consumar en el carácter. A ver si entienden. ¿Por qué Dios no le contestó su oración por 3 veces para ser sanado? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaba tratando con su carácter.
Y para que las grandezas de las revelaciones no me enaltecieran sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me golpeó y me abofeteó, porque tengo un problema en el orgullo. Bástate de mi gracia. Confórmate con la capacidad para soportar en medio de esa situación. Esa es la gracia de Dios. Eso te capacita. Es como esto. Escúchame, otro ejemplo. Tú vas a un velorio y murió el esposo de tu amiga. Y ahí le ves a tu amiga llorando. Y tú mirando la escena. Y ves a tu esposo a tu lado, juntito a ti. Y ves al marido de tu amiga ahí tendido en un féretro. Y tú ves a tu esposo y dices, ay Señor, si se muere mi viejo, me muero con él, me muero con él. ¿Qué haría sin él, Señor? ¿Qué haría? Me volvería loca. Dices eso porque no tienes la gracia de Dios en ese momento. Pero no les va a gustar lo que les voy a decir. Un día la vas a necesitar porque el viejo se va a morir. ¿Entienden? Otro ejemplo. Alguien te llama y te dice, Claudio, ¿sabes qué? Tu hijo se está muriendo porque tuvo un accidente y tienes que venir. Pero un segundo antes tú estabas viendo tu película en tu casa, comiendo tus pipocas. Y no necesitabas de la gracia. Porque Dios nunca te va a suplir una necesidad que no tienes. Pero cuando tengas la necesidad, Dios te va a dar de su gracia. Pero eso viene, ¿cómo? Por fe. Cuando te pasa una desgracia, una situación difícil, si quieres recibir la ayuda de Dios, si quieres recibir la fortaleza del Señor, tienes que pedirle su gracia. ¿Y eso cómo se hace? Te lo vuelvo a repetir, por fe. Si en ese momento tú comienzas a maldecir, comienzas a enojarte, comienzas a hablar mal de Dios, te va a venir, hermano, gloria a Dios, te va a venir un endurecimiento y vas a estar ahí todo histérico, todo loco. Pero si tú te acoges en la gracia de Dios y comienzas a bendecirle, a darle gracias a Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Y eso te va a dar la fuerza, ¿no? Yo lo he vivido varias veces, ¿no? Trata de enojarte con Dios, trata de maldecir, las cosas te van a poner peor, hermano. Chao. Pero si tú agarras de la gracia de Dios, vas a tener las fuerzas, la fortaleza para poder enfrentar la situación. ¿Lo estás entendiendo? Gloria a Dios. Entiéndelo. Es lo único que nos va a ayudar a soportar. Porque no pienses porque eres cristiano no va a morir tu esposo, no va a morir tu esposa, o algún día no le pueda pasar algo a tus hijos. Por eso hay muchos que cuando les ha pasado una de esas cosas, o una estafa, algo, inclusive hay gente que se ha vuelto hasta loca, hermano, y hasta se han endemoniado. ¿Por qué? Porque de tantos años estaban de manos sentados en la iglesia. Gloria a Dios. Y muchos derechitos al infierno han descendido, ¿no? Porque ya no han podido arrepentirse más. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, hermano, todo lo que estás aprendiendo, aplícalo a tu vida cuando llegue el momento. Porque en este mundo siempre va a haber aflicción. No te dejes llevar por las mentiras que te dicen, ay, yo solo le pido salud, dinero y amor, y soy cristiano y nada me pasa. No, hermano. Aunque Dios en su soberana voluntad te diera todo eso, ya te he dicho, un día todos vamos a morir. ¿Se acuerdan del mensaje del martes, no? Es inevitable. Prepárate. Y lo único que te va a ayudar a soportar esos momentos difíciles, duros, es la gracia de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Hermano, porque si no recibes la gracia de Dios, ¿sabes qué significa? Que hay duda en ti, que hay falta de fe. ¿Lo estás entendiendo? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Yo quiero decirles, hermanos, que Pablo tenía fe.
Por eso pudo soportar, por eso pudo aguantar. Porque si no hubiera tenido fe, seguramente como muchos cristianos se hubieran enojado. Ay, no me sana, Señor, me vaya a la iglesia. Pero se dan cuenta que para nada se asoma esa doctrina metafísica del pensamiento y la confesión positiva. ¿Lo ven por ahí? Para nada, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en tu carácter. Porque tú tienes un problema que se te quiere subir y tengo que tratar contigo. ¿Qué te parece, Pablo? Yo lo estoy parafraseando, ¿no? ¿Saben dónde yo he tenido los encuentros más tremendos con Dios? Yo entiendo un poquito por qué sucede eso. ¿Saben dónde yo he tenido el entendimiento más claro de la voluntad de Dios y de las Escrituras? Cuando Dios trata conmigo, hermanos. Cuando me postra con una enfermedad. Y a veces me da ganas de decirle, Señor, no necesitas prostrarme, por favor, con esta enfermedad. Y los metafísicos dirán, es que no es Dios quien te tumba. Entonces, ¿quién? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién? ¿El diablo? No puede, hermano, yo soy hijo de Dios. ¿Quién tumbó a Job? Ellos dicen, fue el diablo. Sí, pero Dios le dio permiso. Está en la Biblia, pueden leerlo. ¿Están entendiendo? Y el Señor a veces tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos queremos desviar, nos queremos salir del camino, queremos hacer lo que nos da nuestra gana. ¿Sí o no? Yo estoy hablando y no me escuchas, te dice el Señor. Pero si te postro ahí, ay, te voy a poder hablar bien. Es ahí, recién, cuando tú me buscas, cuando trato contigo. ¿Es así o no? ¿Sabían que eso es exactamente lo que hace un pastor en lo natural? O sea, de las ovejitas, ¡bé! Y ahí la ovejita se sale del rebaño. Y el pastor va con la vara y le dicen, no te salgas, y ¡pum! Le da, entra al rebaño. O te va a tragar el lobo. Y ahí la ovejilla, ay sí, yo sé valerme por mí mismo. Y se vuelve a salir la ovejita del rebaño. Y otra vez el pastor va con su vara y la golpea, ¡pah! Métase al rebaño. Pero luego se vuelve a salir. Y el pastor, en lo natural, dice, ni modo. Y esto es algo verídico, hermano. Dice que agarra a la ovejita, la toma en sus brazos. Y esto sucede principalmente con las más jóvenes, las que no saben nada de sujeción, nada de autoridad. Y agarran a la ovejita, la toma de la patita y le dice, por tu bien. ¿Y saben qué hace el pastor? Le quiebra la patita. ¿Sabían eso o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es por tu bien. Es por tu bien. Y la patita, ¡ay, ay, ay! Llorando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Le empieza a decir al pastor. Y el pastor le dice, es por tu bien. Después agarra una venda y acomoda la patita y ahí le pone, gloria a Dios, una madera y venda la patita. Y ahí la ovejita todo dolida, débil, y le duele la patita. Y todo esto, ¿para qué? Para que entienda, para que aprenda. ¿Y qué dijo el Señor que somos nosotros? Hermanos, ¿todavía no han entendido que son ovejas? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más dice? Mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Y debilidad, en la debilidad viene del griego aseneia, que significa debilidad del cuerpo y de la mente. Y dice el diccionario, por implicación significa enfermedad. Cuando alguien se enferma, ¿qué sucede con su cuerpo y su fuerza mental? Se debilita, hermanos. Cuando te da una diarrea en la noche, ay, gloria, y te retuerce la vasija, ay, toda la noche no puedes dormir, ¿cómo amaneces, hermano? No tienes ganas de pensar, de hablar, no tienes ganas de nada.
Cualquier dolorcito, sea en el talón, en la pierna, en la espalda, ¡ay, me duele la cabeza! Y lo primero que haces es, no quiero que nadie me hable. ¿Por qué? Porque el cuerpo se debilita por el dolor. Y aún la capacidad mental no es la óptima, porque estás enfermo. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces dice, mi poder, mi dunamis, se perfecciona en tu carácter. Se perfecciona en tu debilidad, en medio de la enfermedad. Yo trato contigo, ya no son tus fuerzas, pero yo voy a poner mi poder en ti. Por tanto, dijo Pablo, ya estamos acabando. ¿Qué dice la última parte del versículo 9? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. El poder. ¿Qué poseía Pablo? ¿Ah? El poder de Dios, aún cuando estaba enfermo. Por eso decía, más bien me gozo en mis debilidades, en mis enfermedades, para que repose sobre mí el dunamis, el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entendieron? Pregunta, ¿siquiera se asoma su cabecita la doctrina herética de la confesión positiva? Para nada, ¿verdad? Otro ejemplo, Romanos 4. Gloria a Dios, ya estamos acabando. Y aquí Pablo está hablando a los romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, bendito sea el Señor Jesús, versículo 17. Pero para que entiendas, aquí Pablo está hablando a los romanos y tomaron de la escritura de Génesis 12, cuando Dios le promete a Abraham que lo iba a multiplicar, ¿se acuerdan? Y su descendencia iba a ser como las estrellas de las cielos, y por causa de él todas las naciones de la tierra iban a ser benditos, etcétera, etcétera. Mira lo que dice el versículo 17. Romanos 4, versículo 17, así dice el Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida? ¿A quiénes? A los muertos. Aleluya. ¿O Abraham es el que da vida? No, Dios, ¿no ve? ¿Sí o no? Delante de Dios, y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, esto se refiere al poder de Dios para crear de la nada. Llama las cosas que no son como si ya fuesen. Lo mismo de Hebreos. Gloria a Dios, aleluya. Del capítulo 11. Y esto viene, llama las cosas llama las cosas que no son como si ya fuesen. Esto viene del hebreo bará, y en su equivalente en el griego es lo mismo, y significa crear de la nada. Eso es bará. Nosotros decimos, ese es el creador de esa grande pintura, pero estamos mal. No. Fue el diseñador porque agarró materia, ¿entienden? Si hay un pintor que pinta un paisaje, ¿él fue el creador? No, agarró materia para pintar. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces, ese pintor no creó nada en ese sentido. El único que puede crear de la nada, de lo que no existe, el único que puede crear, hermano, cuando habla, ¿quién es? El único. Y dijo Dios, vará, sea la luz, y fue la luz. Esa es la capacidad, ese poder solamente lo tiene ¿quién? Dios. Toda la creación de la nada fue creada. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina. ¿Y de dónde salió? Si sale de un huevo, de la nada. Ahora tienen la respuesta. ¿Lo sabían o no? Gloria a Dios, aleluya. A ver, señalen Romanos capítulo
4 y vámonos a Salmos 38. Gloria a Dios. Salmos capítulo 33, versículo 9. Te alabamos, Señor. Así rapidito. Salmos 33, versículo 9. ¿Qué dice el Señor? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó, existió. Eso es Bará. Fue creado de la nada. No había nada cuando Dios dijo. Antes que Dios dijera no había nada. ¿Lo están entendiendo? Ahora aquí quiero hacerles una pregunta. ¿A quién rayos y centellas se le ocurrió decir que tú y yo llamáramos las cosas que no son como si fuesen? ¿A quién se le ocurrió eso? Si solamente Dios puede hacerlo, eso es una herejía, hermanos. Entiendan. ¿Todo esto de dónde sale? De una mala interpretación de la palabra de Dios. Porque solo Dios puede decir y llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Pero tú y yo, ¿qué somos, hermanos? Pedimos y pedimos mal. Por eso Jesús dijo, tengan fe en Dios y no me salgan con sus cosas de que yo confieso, yo declaro positivo y lo recibo. No. Y no solo eso. Ahí está el asunto. De todo lo que pisare en la planta de tus pies será tuyo. Hermano, eso tiene su contexto. A mi ex pastor, él me enseñó esto. Qué vergüenza, hermano, y me avergüenzo. Pero yo recién estaba aprendiendo. Y en ese tiempo la iglesia estaba en un anticrético, en un edificio céntrico, de un hombre que era muy rico. Y en su garaje este hombre tenía muchos autos, hermano. Los mejores, últimos modelos. Y este pastor me dijo, escoge el que quieras, me dijo. Porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Así que escógete el que quieras, así. Aleluya. Ay, santo Dios. Pero ¿qué quiere decir? Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Pregunta, antes de darte la respuesta. ¿Cuántos han ido a la alcaldía? Digan pues, ¿cuántos han ido a la alcaldía? ¿Cuántos han ido a la gobernación? Es tuyo, hermano, posesiónate. Mañana vete al banco mercantil, písala y ya es tuyo, hermanos. Fíjate qué ridículos somos, hermano. Y métete a la caja y salte con los dolarachos y a ver si no te hace corretear la poli, hermano. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ¿qué significa todo esto? Que si pisares, todo lo que pisare, la planta de tus pies será tuyo. ¿Qué les había dado a los judíos? Una tierra física, la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Cómo aplica eso a nosotros, los cristianos de hoy? La tierra prometida para nosotros son las riquezas espirituales. ¿Y cómo es que nos apropiamos de esas riquezas espirituales? Cuando permanecemos en Cristo. ¿Entendieron? Hermano, cuando pisas una cucaracha es tuya, te las regalo. Santiago capítulo 4, versículo 13. Te alabamos, Señor. Cada cosa que hablan, hermano, estos herejes. Santiago capítulo 4, versículo 13. Ya estamos acabando, hermanos. Gloria a Dios. Así dice el Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Estos sí eran hombres de fe, porque decían las cosas que no son como si ya fuesen, hermanos. ¿Qué más dice? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué habíamos sido, hermanos? Neblina. Así que cualquier rato nos vamos. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, ¿ya entendieron o no? Nada que yo
que yo llamo las cosas que así son. Y así son, perdón. No. No hagas el papel de Dios. Si Dios quiere, lo harás. Pues si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y esa doctrina es de jactarse, de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero no como ellos lo están diciendo, sino en el contexto de la Biblia. Y ahí está lo peligroso, hermanos, porque se están saliendo, hermano, de lo que realmente quiere decir eso. Hermanos, si Pablo, si Pedro creyeron en la metafísica, en la filosofía metafísica en sus tiempos, ellos lo hubieran enseñado. Ellos, hermano, se hubieran reprendido el uno a otro. Pedro hubiera, gloria a Dios, aleluya, reprendido a Pablo cuando dijo: yo sé que después de mi partida entrarán al rebaño lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oye, ¿por qué confiesas negativo a Pablo? Y hubiera dicho Pedro. ¿Lo estás entendiendo? Si es que Pedro hubiera creído en esta doctrina de la metafísica, de la confesión positiva. Gloria a Dios. Y Pablo, de la misma forma, le hubiera dicho a Pedro, porque Pedro dijo lo mismo: vendrán hombres con apariencia de piedad, harán mercadería de vosotros, serán hombres que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oye, qué negativo eres, Pedro. Reprendo tus palabras. Ahora, ¿qué efectividad tiene esto? Escúchenme bien, ¿qué efectividad tiene esto? Yo ato a Satanás y en este lugar nunca más se meterá. Pero por ahí tal vez lo tienes sentado ahí. ¿Ah? Tal vez está a tu lado. ¿Qué, pastor? ¿Sí? Dice que estaban los hijos de Dios, y entre ellos, ¿quién estaba? Satanás. Está en la Biblia. ¿Se mete o no se mete? Se mete. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La protección de Dios, el cuidado de Dios. El que lo tengas a un lado, eso no significa nada. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo, escrito está, y huirá de vosotros. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, no tiene poder, potestad sobre la iglesia el diablo. Jesús los reprenda. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Qué significa esto? Ya, mejor te lo voy a explicar. Que hay una guerra del mal con el bien. ¿Entienden? Y en la iglesia misma se mete gente que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, si yo confieso aquí que no entra nadie y y tal, ¿será efectivo eso? No. Pero pastor, yo declaro con fe, lo confieso y hablo positivo. No, igual. Pero hay algo que nos pide Dios. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Fe para creer en Él. Ejemplo, está un enfermo. Mi responsabilidad, ¿qué es? Creer en Dios. Y creer que Dios lo va a sanar, esa es mi responsabilidad. Ahora, está en su potestad si lo sana o no. Pero mi deber es creer. ¿Estás entendiendo o no? Porque muchas veces se ha sanado gente cuando yo he orado por ella. Pero otras no. ¿Y por qué se sanaron? Porque Dios quiso sanarlos. ¿Y por qué otros no sanó? Pregunta. ¿Dios tendrá acaso un propósito, un plan para ellos?
¿Ah? Y por eso en ese momento no le sanó. Seguramente así es, como en la vida de Pablo. La Biblia no dice cuándo Pablo se sanó, pero sí la Biblia asegura, y las evidencias lo demuestran, las evidencias bíblicas, Pablo no murió de la enfermedad de sus ojos. ¿Lo estás entendiendo o no? En algún momento Dios lo sanó. Él murió decapitado. Y él se sanó cuando Dios trató con él. ¿Sí o no? Las deficiencias que él tenía en su carácter. ¿Entienden? Entonces necesitamos conocer más a Dios, hermanos. Porque cuando venga la enfermedad, el problema, la situación difícil, ¿qué vas a hacer? Lo primero que dicen los ignorantes es que pecó. No, hermanos, no necesariamente. En algunos casos sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque Pablo no andaba en pecado, sin embargo se enfermó. Dios lo permitió, ¿por qué? Porque estaba a punto de enorgullecerse y le tuvo que dar un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Gloria a Dios, aleluya. Y lo abofeteó y lo traspasó y lo hirió en los ojos. Pero Pablo dice, resulta que entendí yo. Y dijo Pablo, el poder de Dios, el dunamis y su gracia me bastaron. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso pudo soportar. Y terminó con estas palabras: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y porque Dios es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Hágase la luz, y se hizo la luz. Lázaro, sal fuera, y revivió. ¿Lo estás entendiendo o no? Y termino con esto. Siempre que los discípulos hicieron un milagro, en el contexto, hermanos, siempre dijeron: maravillas hizo Dios con nosotros. Todo lo atribuyeron ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque tenían fe ¿en quién? En Dios. Y lo único que nos pide Dios, ¿qué es? Fe. Que creamos en Él. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like, y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos